Mente Cotidiana nace de una convicción simple y profunda, que entender cómo nos comportamos puede cambiar la manera en la que vivimos juntos. Este es un podcast sobre estudios del comportamiento, un espacio donde ideas que a veces parecen técnicas, académicas o lejanas se encuentran con la vida diaria, con nuestras decisiones pequeñas, nuestras dudas, errores e intenciones. Nos preguntamos por la mente no para clasificarla, sino para comprenderla, para reconocer sus posibilidades pero también sus límites, para aceptar que todos somos vulnerables a sesgos, contextos y emociones, que no hay decisiones puramente racionales ni personas completamente inmunes al error. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Mente Cotidiana. Hoy tenemos una gran invitada. Isa, cuéntanos, ¿tú quién eres? Ok, eso de hablar de uno nunca es fácil, pero pues intentaré contarles un poquito. Mi nombre es Isabel Gutiérrez, soy mamá de un chiquitín de 8 años, ya casi va a cumplir 9. ¿Sí? Sí, grandísimo ya, un maestro de vida enorme. Soy la directora de estrategia de AFIT, también estudié aquí, soy politóloga, soy abogada. En una época fui más abogada, entonces soy abogada laboralista. En otra época decidí ser más politóloga, entonces me dediqué mucho a los estudios de Latinoamérica, los estudios contemporáneos de Latinoamérica. Y en el tiempo más reciente, pues, tengo una maestría en estudios del comportamiento, entonces van a ver que mi vida es un poquito de todo y pues espero que en esta conversación conozcan un poquito más en detalle. Gracias, Isa, por venir. Sabemos que tu agenda es difícil a veces, pero me parece que tuviste la mejor disposición. Estamos muy contentas de que estés aquí. Bueno, quisiéramos arrancar por preguntarte qué es estrategia. Pues como que eso suena a algo como muy, tal vez no rígido, pero como un plan. Para ti, ¿qué es eso y cómo funciona en tu trabajo? Vale, voy a decirles como una cosa para desmitificar eso que no es tan complejo y que se lo graben para siempre. La estrategia es lo que hacen las organizaciones. O sea, es lo que pasa todos los días. Okay. Es cuando te despiertas, llegas a la oficina y eso que haces es la estrategia de ese lugar. No es necesariamente un plan, no significa que sea un proceso que no tiene estructura, pero no es solamente la estructura. La estrategia es eso por lo que nos levantamos en cada organización a hacer todos los días. Eso es la estrategia. Okay. Sencillo, muy sencillo. Ok, justo había una frase, digamos, como que hemos escuchado de Peter Drucker que es Culture Eats Strategy for Breakfast. O sea, es como, pues la cultura te desayuna la estrategia, pero ahora que tú dices esto es como, ¿es cultura mismo? y estrategia es lo mismo? Vale, cultura y estrategia son como hermanos gemelos, pero no son lo mismo, ¿sí? La estrategia requiere de un conocimiento muy profundo de la organización, pero también del contexto. ¿Sí? Toda organización, en el lugar donde esté ubicado, tiene que ser capaz de leer ese contexto y tiene que ser capaz de leerse a sí misma. Cuando una organización se lee a sí misma, empieza a identificar cuáles son sus elementos distintivos. O sea, qué es lo que yo como organización hago mejor que otros. ¿Qué es lo que yo como organización florece naturalmente? Les voy a poner un ejemplo. Y es, imagínense ustedes, plantan un jardín, ¿sí? Y en ese jardín ponen un montón de flores. Y hay unas flores que ustedes a las mismas flores pues les echan el mismo agua, el mismo jardín, el mismo fertilizante, pero hay unas de esas flores que crecen, huepuchi, divinas. Ustedes dicen, wow, qué flor tan agradecida. Y hay unas que ustedes le intentan y le cambian, no, échale otro fertilizante, no, que le eche café, que la receta de la abuela, que la cáscara de huevo, pero esa flor como que no pelecha. La estrategia es de ver esas flores, ¿sí? Esas que crecen sin demasiado esfuerzo. Okay. Porque las organizaciones tienen que encontrar en qué son ellas mismas buenas. Las organizaciones por lo general empiezan a diversificarse y empiezan a hacer un montón de cosas y ahí pierden demasiado esfuerzo. ¿Qué es lo que yo hago demasiado bien y que el mercado me reconoce? ¿Sí? Porque yo puedo sacar un montón de productos y yo creo que no es que somos demasiado tesos, demasiado buenos, pero nadie te lo compra.
o nadie te lo reconoce, o nadie sabe que estás en eso. Si el mercado no es capaz de reconocer eso que tú crees que eres tan bueno, no eres tan bueno. Mercado, señor Dios. Es decir, señores, usted como organización tiene que tener la capacidad de leer usted para qué es bueno, ¿sí? ¿Dónde están sus capacidades? O sea, ¿cuáles son las capacidades que tiene esa organización? Y el mercado va a ir a reconocértela o a rechazártela. Y esa es precisamente la estrategia. La estrategia es una enorme capacidad de observación. Es estar leyendo el mercado y estar leyendo la organización. Porque no hay una cosa, digamos, más importante en la estrategia que los choices, que las elecciones. Todas esas flores que no pelecharon, hay alguien, muchos dicen, la estrategia es la elección. Y es que no voy a hacer. Y tal vez eso es lo más importante de un estratega. No necesariamente qué hacer, porque a veces eso resulta fácil. Uno termina diversificando el qué hacer en un montón de cosas. Tal vez el secreto del estratega es en qué no hacer, a qué debo renunciar, dónde me debo enfocar. Y esa es realmente como la tarea del estratega todos los días. ¿Qué es lo que yo hago bien? ¿Dónde tengo mis capacidades? ¿Y qué me reconoce el mercado? Y qué definitivamente, pues, o no hago tan bien, o creo que hago demasiado bien, pero que el mercado no me está reconociendo, y lo que debería renunciar para reenfocar. Y esa es la tarea del estratega. Entonces la cultura es lo que está por fuera, pues la cultura comprende todo eso, como lo que decide, digamos, como que crece o no crece, y al mismo tiempo hay una cultura dentro de eso que sí crece y que, digamos, como que sí es valioso de cara a lo que tú haces. O cómo es el hermano, digamos, como la cultura se vuelve como tan importante de cara a esa construcción estratégica. A mí me gusta pensar como que la cultura, sobre todo dentro de la organización, para hablar como de la cultura organizacional, es eso que hacemos cuando nadie nos está viendo. ¿Sí? Son esas reglas, esas simbologías que suceden dentro de las organizaciones. Hay organizaciones que tienen, es más, les voy a hablar, yo ahorita les decía, soy la directora de estrategia de AFIT, y ustedes entran a una organización como esta, o llegan las personas nuevas que contratamos a AFIT y dice, AFIT está lleno de simbologías, nosotros estamos llenos como de actos simbólicos. Llega un nuevo decano y hacemos un acto simbólico para ponerle, digamos, la toga, el birrete, para que él sienta que entró, digamos, a este recinto del pensamiento. Y tenemos un montón de rituales. Sí, la cultura se alimenta del ritual. Entonces, la cultura es eso que sucede, que no está escrito, porque la gente cree que la cultura organizacional se describe, o la cultura organizacional aparece en un folleto en el área de desarrollo humano que dice, visión. Aquí somos. No, nada de eso. O sea, nadie lo tiene que manifestar ni lo tiene que hacer explícito. Son esas reglas sociales, cómo nos comportamos dentro de la organización y sobre todo cómo nos comportamos cuando nadie nos está mirando. Eso perfectamente puede dar cuenta de la cultura. Entonces, la estrategia no es lo que está escrito en el plan estratégico y la cultura no es lo que está descrito en la visión, la misión y los valores de la organización. No, todo esto, digamos, son reglas implícitas que suceden dentro de una organización, dentro de una interacción entre seres humanos, en cómo nos comportamos y en cómo vemos la organización. Al final, miren una cosa muy tesa, porque esto tiene un montón, seguramente vamos a llegar allá, porque además que estudiamos todas, nos interesa el comportamiento de lo humano, pero al final uno llega a que esto se describe en el comportamiento de las personas. Claro, porque además es como esa cultura o esa estrategia de la que hablas es como una especie de construcción colectiva que al final se construye a partir de personas. Pues es como más o menos todas las personas, a pesar de ser muy diferentes y de tener contextos súper distintos, como que se conectan con algo muy similar y como que por eso habitan el mismo espacio, pues. Miren, aquí aparece un elemento muy importante porque ahorita entonces en estrategia se dice mucho como, bueno, entonces la cultura, la estrategia, después la estrategia, la cultura, la estructura. Entonces hay como unos elementos de la estrategia, pero hay una cosa muy importante y es que las organizaciones son al final pues seres humanos, ¿sí? Seres humanos que están ubicados en un espacio temporal y en un espacio físico, que todo el tiempo se están relacionando y hay unas interacciones de poder además, todo el tiempo. Entonces ahí hay un elemento muy importante en esa interacción humana y es el liderazgo. Y eso esas palabras se vuelven como muy clichésudas, estos temas de estrategia, liderazgo, no sé qué.
Pero al final es muy importante, digamos, es muy importante porque al final ese líder es capaz un poco de traducir la estrategia y de meterla, de introducirla en la cultura y de generar incentivos para movilizar la cultura en función de la estrategia. Al final, la estrategia y la cultura serían como una decisión colectiva, como una decisión inconsciente colectiva, una suma de decisiones que la construyen. La estrategia es una decisión colectiva, pero hay que intencionarla, hay que reconocerla, ¿sí? Las organizaciones tienen que declararla, tienen que saber cuál es. Claro. Un poco la estrategia es como la receta de la abuela. Esas galletas que todo el mundo dice, Dios mío, qué delicia. Esa es la estrategia, es la receta, el secreto mejor guardado, que nos hace profundamente exitosos. Esa es la estrategia. La cultura es parte de lo que construimos, ese ritual en la elaboración de esas galletas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos tenemos que comportar? ¿Qué tipo de acciones tenemos que desarrollar para que esta estrategia pues, pueda fluir en la organización y pueda encontrar los resultados que estamos buscando? Y ahí está lo del liderazgo, ¿cierto? Como quién entonces lleva la receta o la identifica y dice esta es nuestra receta y luego lo pone de cara a la cultura. Claro, tienes que ser una persona muy especial, pues, o un grupo de personas con una visión muy especial para lograr que eso sea posible. Miren, dentro de las organizaciones y dentro de la vida, yo creo, el liderazgo es un elemento muy importante y en la vida organizacional es muy importante. Porque necesitamos ese líder, y ese líder no es pues como esa visión ochentera a los que todos siguen ciegamente, sino ese líder es el que contagia, el que es capaz como de entregar futuro, de dar esperanza, de decir, miren, este es el propósito, de cohesionar, de unir en función del propósito y de entregarles esperanza de un propósito superior, ¿sí? Yo creo que cuando un líder es capaz de hacer eso, es capaz de conectar el propósito personal con el propósito organizacional, porque a los seres humanos nos interesa mucho o nos es muy importante saber que lo que estamos haciendo genera valor. Eso es muy importante. Y eso es muy importante para el clima organizacional, eso es muy importante para evitar la rotación, eso es muy importante para sacar ese máximo potencial de las personas. Y esa es precisamente la labor del líder. Y es muy curioso porque pues, el liderazgo es como un término que se usa mucho en las organizaciones, pero este es un asunto absolutamente personal, o sea, que toca el yo, que toca el desarrollo del ser humano en su individualidad, pero que necesitas que ese ser humano esté tocado para que pueda vivir en lo colectivo, para que pueda aportar en lo colectivo, para que pueda establecer esas redes de confianza. O sea, el papel del líder dentro de una organización es muy importante. Ahí creo que se conecta un poco con la siguiente pregunta, que era como, claro, trabajar con personas reales. Una vez uno crea ese plan, que es como plan pero no plan, luego llevarlo a la realidad, pues es muy común que se desmonte todo el plan. Y creo que ahí está como la fuerza del líder, como de no, traigámoslo a la vida. Miren, yo creo que en esa mirada de estrategia que tenemos en esta organización o en esta concepción de estrategia, para nosotros es muy importante, el plan para nosotros no es una, como les digo, no es un trazado, mejor dicho, no estamos en el punto A para llegar al punto B. Para nosotros la estrategia lo que permite es una suerte de hipótesis, ¿sí? Que vamos a ir corroborando en el camino. Y puede que la hipótesis cambie en el camino, porque el contexto nos cambia, porque los datos nos están mostrando algo. Y para nosotros la estrategia es esa capacidad de ver. O sea, el estratega es ese que ve, que anticipa, que si en enero planeamos una cosa y en agosto vemos que eso no está dando resultados, es capaz de decir, señores, cierren y tomen otro rumbo. Entonces el estratega realmente no está pensando en cómo cumplir ese plan. Para nosotros la estrategia es el fin de la planeación. El estratega es la capacidad de leer el contexto de la organización, de leer el contexto social, de leer el contexto del mundo. El estratega no está parado exclusivamente en una organización, es capaz de mirar a los lados y ver cómo le están cambiando, digamos, las condiciones iniciales. Entonces para nosotros la estrategia no es un plan, no es un plan. Es la capacidad
de ser muy profundo en la lectura de datos, en la lectura de hechos y en la lectura de contextos. Me encanta, es como el plan es no tener plan. Pero yo creo que también está muy relacionado con los estudios del comportamiento. Sí. Cuando nosotros decimos, una cosa es lo que yo creo que va a pasar y yo hago toda una intervención, pero todo el tiempo la tengo que estar monitoreando, ¿cierto? Para saber si esa intervención sí tiene sentido, porque como estamos trabajando con personas, en cualquier momento eso ya no es. Yo creo que ahí está como esa capacidad de decir que además en la cultura digamos como de cumplir el objetivo es muy difícil en la mitad del camino decir, esto no era. Uh-huh. Eso yo creo que es una capacidad que es muy difícil de adquirir. ¿Tú te has encontrado como con eso en tu proceso, como de qué difícil decir que llevamos todo este tiempo trabajando en este proceso y por aquí no era? Eso es muy teso porque además a los líderes pues nos cuesta el error, pero yo creo que en el liderazgo esa es de las primeras cosas que hay que trabajar y que la cultura organizacional tiene que promover. En esta universidad nosotros tenemos una cosa súper bacana que se llama Encuentro con el Error. Y lo promovemos usualmente, entonces decimos, es más, les voy a poner ejemplos reales para que esto parezca, me van a matar pues después cuando me escuchen los que trabajan en EAFIT, pero les voy a poner un ejemplo. Un equipo de profesores dice, no, esta ciudad, como están creciendo los turistas, lo que se necesita es una maestría en turismo. No, eso va a ser la maestría. No, pues Medellín se está volviendo, vaya a un restaurante, usted le hablan todo en inglés, francés, italiano. Intuitivamente eso tenía de verdad todo el sustento. Claro. Después hacen un estudio de mercado y el estudio de mercado les dice, parece que los gerentes de hoteles, ni siquiera los más 5 estrellas, pues no ganan demasiada plata, pues sus ingresos son reducidos, no sabemos si una maestría. Pero este grupo de profesores y este grupo de personas dicen, no, es que ese estudio no fue capaz de leer el fenómeno que estaba ocurriendo. Y entonces, claro, un montón de gente se monta en esta idea y empiezan a mirar, digamos, cómo crece la industria del hospitality en España, y entonces miran un montón de países y demás, y montan una maestría en turismo, empiezan a hablar con el gremio. O sea, realmente hay un trabajo muy importante detrás de esto, se empiezan a estructurar los programas, hay conversaciones con otras universidades en el mundo y pues sacan el programa. Nadie se matricula. Y nadie se matricula porque al final pues se comprobaban un poquito las hipótesis del estudio de mercado y es, venga, pues hay muy poquitos gerentes de hoteles, tienen muy poquito tiempo, tal vez ese precio que usted estableció era muy alto para la capacidad adquisitiva de quienes trabajan en esta industria, no están dispuestos a hacer estudios tan largos, y pues la vuelven a lanzar. Bueno, finalmente, señores, nos sentamos en una mesa, nosotros tenemos un ejercicio, que les cuento, se llama el Encuentro con el Error, diseñamos un juego de cartas que facilita, digamos, esta conversación, y empezamos a pensar dónde están esos errores. Y lo interesante, digamos, de la estrategia es que la estrategia lo que hace es tomar el aprendizaje del error, es cómo incorporo ese aprendizaje pues a la cultura y cómo. Entonces ahorita, digamos, de ahí nos surgieron pues, digamos, nuevas ideas, digamos, no lanzamos, digamos, maestrías de ese tamaño, las testeamos en el mercado de una manera distinta, iteramos de una manera distinta, digamos, todo el tiempo estamos pensando, señores, aquí donde estamos convencidos que la estrategia no es un plan, pues nos encantan mucho los productos mínimos viables, nos interesan mucho la iteración, saque al mercado, mire el mercado que responde, vuelva y recoja, el mercado le responde, parece que no está tan de acuerdo, esto seguramente podría ser un programa más cortico, debería ser online y no necesariamente presencial, estas personas no tienen tanto tiempo, el tiempo lo requieren para el disfrute, pues porque tienen jornadas de trabajo muy largas hasta la noche. Entonces un poco cómo soy capaz de entender del mercado y del entorno. Entonces este ejercicio lo hacemos todo el tiempo. Lo que pasa es que para las organizaciones es muy importante como reconocer el error y no castigar el error. O sea, ahí hay un elemento muy importante y es reconózcalo, valore, digamos. Yo siempre digo que no hay nada más formativo que el error. Cuando usted la caga, eso usted no se lo olvida nunca. O sea, no hay mejor forma de aprender que cuando usted se equivocó, cuando usted. Entonces, valórelo. O sea, no hay nada, no hay curso, no hay libro, no hay nada más formativo y sobre todo para una organización
que un error, que somos capaces de mirar a los ojos, que somos capaces un poco de describirlo, de tomarlo, porque pues claro, uno siempre coge el error y lo quiere tapar, Claro, y echarle totalmente. tierrita. Oigan, que nadie se dé cuenta, juepuchi, no, que se olvide. No, que se olvide, no, tráigalo a la mesa, hablemos de esto. ¿Qué te corresponde a ti, a mí? ¿Dónde nos equivocamos todos? Y uno al final se da cuenta que el error, que mucha gente desde hace mucho tiempo sabía que eso era un error, pero entonces todo el mundo cree seguir a alguien que tomó la decisión antes, y por respeto a, pues uno al final se da cuenta que es una secuencia de errores que pudo haber sido detenida pues un momento antes, y que nos hubiéramos ahorrado tiempo, plata, o sea, un montón de cosas. Entonces yo creo que en ese proceso del liderazgo y de la gestión de las organizaciones y de la estrategia, el error es un elemento súper significativo. Y yo, como cuando me invitan un poquito a conversar sobre estrategia, digo, o sea, ese es un camino certero. O sea, que usted ya sepa qué no hacer, eso ya es saber un montón. Claro, que es lo que le decimos a la gente sobre las intervenciones, cuente que se equivocó, que incluso Santi Silva en el primer capítulo nos decía, es que la cantidad de cosas que la gente hace mal y no sabe qué hizo mal, porque nunca lo contó, nunca lo midió, nunca nada, entonces estamos todo el tiempo como volviendo sobre los mismos aprendizajes. De acuerdo, y mira que veo un paralelo como con los procesos de diseño de intervención, que justo lo hablamos ayer en un taller, era como tenemos que recibir información todo el tiempo, así tengamos un plan, como que siempre se va cambiando sobre la marcha. Entonces, como que veo aquí una relación, pero fuera de cámaras nos dijiste que no llegaste a los estudios del comportamiento por la estrategia. Entonces, quisiera que habláramos sobre eso. Vale, yo llegué a los estudios del comportamiento. A ver, yo soy la directora de estrategia de AFIT, ya les conté, pero yo siempre he trabajado, yo soy politóloga, yo siempre he tenido como una vida dual. Yo soy politóloga y siempre he tenido como, desde que era chiquita, es muy curioso, seguramente esto también es un tema complejo para quienes vivimos la Medellín de los 80 y los 90. Yo nací a mediados de los 80, y quienes vivimos la Medellín de los 90, pues vivimos una Medellín muy violenta, y yo recuerdo cuando estaba muy chiquita, amenazas de bomba de Pablo Escobar, no vaya al colegio, evacúe el colegio. Mi generación creció con la historia de cuánto valía la cabeza de un policía, creció con la extradición de todas estas, de todos estos narcotraficantes. Yo siento que para mi generación, además crecimos en media guerra de las FARC, con el secuestro a bordo, viendo muchas personas cercanas teniendo que huir del país, muchos secuestrados, las imágenes de la televisión. O sea, realmente yo crecí en una sociedad muy violenta, y seguramente pues de ahí también me surge como un interés por entender pues el comportamiento de las personas, de por qué una persona decide vincularse a una estructura criminal, o por qué una persona decide simplemente, digamos, hacer parte de la guerra, llamémoslo así. Y me interesa mucho, digamos, qué posibilidades tiene el Estado desde las instituciones para trabajar, no solamente, digamos, desde la fuerza pública o las Fuerzas Armadas, sino que esto ya es más reciente. Yo primero en mi vida trabajé muy de la mano de las instituciones, trabajé muy de la mano de la policía, del ejército, trabajé pues en gobiernos, pero digamos los últimos tal vez 10 años me ha inquietado mucho entender por qué un pelado que nace en Aranjuez, en el Popular 1, y hay un pelado que nace en una casa y un pelado al lado que nace en otra casa, y hay uno que decide hacerse parte de la estructura criminal, y hay otro que recorre, y quizás esas dos mamás pueden ser hermanas y pueden ser criados de maneras altamente similares, y porque hay uno que decide vincularse a la estructura criminal y otro que termina estando becado en una universidad privada, o termina estudiando en la Universidad de Antioquia, o termina haciéndose, digamos, una vida con mucho esfuerzo. Y siempre me ha impresionado mucho como qué hace que esa persona se comporte de esa manera y este otro pelado se comporte de esa manera. Y como qué tipo de acciones, qué tipo de intervenciones, y aquí un poco entramos como al mundo del comportamiento, uno podría diseñar desde el Estado, por ejemplo, o la sociedad misma, desde las organizaciones sociales, para evitar que éste decida iniciar una carrera criminal.
Y esa es una pregunta que para mí ha tenido mucho sentido durante mucho tiempo, porque Medellín ha vivido muchas guerras, muchas guerras. Yo viví la guerra de Pablo Escobar siendo muy chiquita, pero años posteriores vivimos la guerra de Sebastián y Valenciano, y hoy vemos la guerra de las estructuras criminales. Así hoy no tengamos una tasa de homicidio significativo, no significa que esas estructuras criminales no estén ahí, y no significa que se siga dando el reclutamiento de menores. Entonces esa pregunta particular, esto que les digo es como, es más, ese ejemplo que les pongo podría ser de la misma familia, el hijo mayor y el hijo menor, fácil. Entonces, de tiempo atrás, nosotros hemos tenido como una relación muy cercana con la Universidad de Chicago. La Universidad de Chicago tiene una cosa que se llama el Crime Lab, y desde allí hacían, digamos, muchos ejercicios como con terapia cognitivo-conductual. Entonces, en estas zonas periféricas de Chicago, en las zonas periféricas, Chicago es una ciudad altamente desarrollada, pero si ustedes ven la tasa de homicidio es bastante similar a la de Medellín. Y tiene unas zonas periféricas como unos suburbios donde hay un nivel, digamos, no funciona parecido, tienen como unas pandillas, y estas pandillas también tienen como unos territorios que le pertenece, digamos, a algunas pandillas, y hay enfrentamiento entre pandillas, es decir, también hay fronteras invisibles, digamos, donde cada una ejerce, digamos, legitimidad sobre ese territorio. Entonces pasan cosas similares, aunque Estados Unidos y Chicago, que es una ciudad altamente desarrollada, y Medellín, pero pasan cosas similares. Y allí diseñan un programa que se llama Becoming a Man, donde se hace terapia cognitivo-conductual en estos barrios, exactamente donde hay altas tasas de homicidio, donde hay altas tasas de arresto, donde hay, digamos, pandillas que llevan, digamos, un tiempo significativo, un poco peleándose la legitimidad del Estado. Y entonces hace muchos años nosotros conocemos Becoming a Man, después conocemos a Becoming a Woman, y entendemos un poco cómo desde las ciencias del comportamiento se puede empezar, digamos, a intervenir estas poblaciones. Conocemos cómo se hace esto de la terapia cognitivo-conductual. En Chicago esto ha sido evaluado, que ahorita cuando hablabas del diseño y las intervenciones, creo que ese es un elemento súper importante, ahorita lo sugerías con lo que Santi Silva planteaba, y es que las intervenciones siempre tienen que llevar consigo una evaluación. Uno tiene que saber qué tanto la tesis de cambio, la teoría de cambio efectivamente se generó, qué tanto no, si hay efectivamente una correlación o no la hay. Y en Chicago pasó eso. Entonces ellos llevan muchos años haciendo terapia cognitivo-conductual, hicieron un experimento enorme en Liberia, con más de 20,000 participantes, y los siguieron durante muchos años para ver esto qué efecto tenía sobre el reclutamiento, y los resultados son increíbles. Nosotros conocimos esto hace por ahí unos 10 o 12 años y estábamos trabajando con la Universidad de Chicago, y teníamos como la intuición de que esto podía funcionar muy bien para Medellín y para Cali. Isa, pero espérate, antes de que contes esto, yo quiero que le digas a la gente qué es la terapia cognitivo-conductual. Importante. Digamos, como para cualquier persona, vos como dirías, como la terapia cognitiva, porque creo que esto que vas a contar requiere contexto. Requiere, digamos, como eso, porque además creo que lo que vas a contar es muy bonito. Entonces, ¿cómo le dirías a la gente como...? A ver, necesito ayuda de ustedes para que esto sea así de sencillo, porque yo no sé cómo explicar esto tan fácil. A ver, la terapia cognitivo-conductual es una terapia que surge un poco de la rama de la psicología. Esto principalmente lo usaban antes psicólogos, hoy no necesariamente psicólogos. En muchos lugares del mundo la terapia cognitivo-conductual no solo la hacen psicólogos. Aquí en Colombia todavía hay un sesgo si esto lo podría aplicar un trabajador social o un politólogo. En el resto del mundo esto ya se resolvió. La terapia cognitivo-conductual es una terapia que hacen, digamos, diferentes profesionales cercanos al comportamiento humano. Yo cómo les explicara qué es terapia cognitivo-conductual. Un poco, a ver, lo que permite la terapia cognitivo-conductual es identificar los comportamientos humanos, ¿sí? Es cómo me comporto, ¿sí? Entonces, cómo reacciono ante un estresor o a un elemento de estrés, ¿sí? Entonces, yo soy capaz de identificar qué es lo que me lleva al estrés. Imagínense como si uno tuviera una personita que lo está mirando como... Sí, o que si yo me desdoblo y entonces tengo una persona que mira yo cómo actúo, y es capaz de mirarse a sí misma para ver esos comportamientos, y a partir de identificar esos comportamientos de cómo reacciono ante X, Y o Z,
circunstancia, soy capaz, digamos, de ajustar ese comportamiento. Claro. Pero entonces, declaro, me miro a mí misma, o sea, si tú me dices, no sé, cualquier cosa, como que lo primero que me pasa es que me da como taquicardia, soy capaz de identificar dónde siento la emoción, cuál es la emoción que estoy sintiendo, pero entonces como reconozco la emoción, como reconozco, soy capaz de modular mi comportamiento. A ver, ustedes ayúdenme. Yo hago terapia cognitivo-conductual. Yo también. Pero yo siempre escribo eso de la siguiente manera. Yo digo, son tareas que me ayudan a sentirme mejor. O sea, pues porque yo lo que digo es como, hay tipos de terapias, hay terapias donde vos vas y te dicen, pero ¿por qué sentiste eso? Y tienes digamos, como una reflexión profunda sobre los pensamientos. Yo no necesito tanto eso. Yo soy una persona que necesito que me digan qué hacer. O sea, a mí decime qué hago. Entonces, como que son tareas que le mandan a uno, como cuando sientes que estás como pensando mucho sobre algo, salí a caminar. Cuando ¿qué es lo que tú dices de la persona que te mira? Claro. Tenés demasiada taquicardia, te vas a sentar, vas a hacer 10 respiraciones profundas. Efectivamente, es cómo modular ese comportamiento, claro, cómo sí. entenderlo. Sí, para mí es eso, es como tareas que me ayudan a sentirme mejor con respecto a problemas que yo creo que tengo. Eso que está diciendo Caro es muy importante porque en la terapia cognitivo-conductual no es como que tú te sientas en el sillón durante horas y te indagan. No, eso es eso no es psicoanálisis. Ay, no soy capaz. Yo tengo dificultades con esa terapia. Yo también soy más pragmática y más práctica. A mí, dígame qué hacer. O sea, yo entiendo que eso le sirve a ciertos tipos de personas. Claro. Total, pero yo soy como, deme la tarea que yo la hago. Me tengo que levantar todos los días a tal hora a hacer ejercicio, yo la hago. Tengo que comer algo, yo como. Hay que acostarse a dormir temprano, me acuesto a dormir. Pero es eso, son un montón de tareas, pero que al final uno luego se levanta el otro día y dice, estoy bien. O sea, no siento esto, no estoy como claro. Sí, yo diría eso. ¿Tú haces cognitivo-conductual? He hecho, pero creo que lo que agregaría ahí es, no es como que te digan qué hacer como una receta, sino que te enseñan a gestionar. Porque al fin y al cabo son es muy autónomo. Sí. Entonces es como identifica la emoción, identifica cuál es como el trigger de la emoción y ya tienes tú unas herramientas como para gestionar estas cosas. Sí, yo creo que depende como del nivel en el que uno esté también. Como si tuvieras un toolkit que puedes sacar, digamos, la herramienta dependiendo de la emoción, pero eso también pues implica, o sea, Caro dice como que no es tan fácil, en verdad, porque eso te implica como un autoconocimiento importante. Total. No, yo lo digo pues aquí como el cuando mínimo. Cuando entendiste que es exactamente la forma como te comportas, la reacción, la emoción que te generan ciertas conductas, pues entonces ya sabes como, cuando me dicen tal, cuando me pasa tal, esto le pasa a mi cuerpo y por tanto hago esto. O sea, realmente uno lo que aprende es a conocerse y a gestionarse. Sí, total. Listo, ahora sí puedes contar. Cali, Medellín. Claro, no, porque es que yo creo que para cualquier persona que vea esto va a decir como, todo el tiempo hablaron de una cosa que nadie entendió como que era. Pero ahora con eso en la mente, jóvenes, digamos como en relación con esto de la violencia, cómo deciden eso, entonces ustedes aprenden en Chicago. Entonces nosotros nos vamos a Chicago, vemos esto, lo vemos en la vida real, entonces llegamos a estos colegios en Chicago. A mí me pareció una nota, porque entonces esto es como tipo película, entonces llegamos al salón de clase y estos pelados que se saludan con esas cosas así que son como, ¿qué nota? Yo creí que se lo pasaban en las películas y es como súper tribal, como si fueran una tribu. Entonces estos pelados se sientan y se saludan de una forma y cada uno empieza a contar lo que está viviendo en la casa. Entonces mi papá está en la cárcel, esto a mí me está dando muy duro porque pues realmente a mi mamá le está tocando trabajar más, mi abuelita no trabajaba y ahorita está saliendo y esto me pone mal, esto me genera una depresión profunda, me dan ganas de salir a tomar, el muchachito de 14 años, y cada uno empieza como a contar el momento en el que está y la vulnerabilidad que eso le representa. A mí eso me impresionó un montón porque entonces hay como una suerte de coach, ellos hacen una terapia cognitivo-conductual grupal, ellos hacen una serie de ejercicios, él entrega como una serie de herramientas, pero ellos grupalmente, digamos, se configuran como un grupo de apoyo, ¿sí? Okay. Y a mí eso me pareció, y pues fui a montones de sesiones, después fui a las sesiones de las mujeres, me impresionó mucho en la sesión particular que fui el tema de acoso sexual tan reiterado, como, porque al final todo el mundo habla del acoso sexual y salen un montón de cifras, pero cuando uno se sienta y se da cuenta que cada una tiene una historia de acoso sexual y esto de cómo le cambia la vida. Bueno, a nosotros eso nos pareció muy interesante y a mí me movió mucho, digamos, desde el alma,
Pero después empezamos a revisar como los datos y nos dimos cuenta que la terapia cognitivo-conductual tenía una evidencia muy alta, muy significativa en modular los comportamientos de los jóvenes para que esos jóvenes construyeran un proyecto de vida que redujera la posibilidad de que se vincularan en estructuras criminales. Para mí eso fue como magia. ¡Wow! Porque claro, cuando uno trabaja en la alcaldía, en la gobernación, ustedes lo sabrán, uno siempre está intentando cosas como desde la intuición. O sea, vos decís, no, pues claro, si les llevamos servicios del Estado, no, les ponemos, los cedulamos, les llevamos a la casa de justicia, les llevamos el mercado, los llevamos al colegio, tocamos en cada casa para que vuelva y puede que todo sirva, no sé, eso hay que evaluarlo, no todo tan claro cuál de esas iniciativas que desarrolla el Estado, pues tiene la contundencia y los resultados. Pero particularmente teníamos la claridad de que reducía de manera significativa la vinculación de los jóvenes en estructuras criminales. Y nosotros entonces, cuando vimos esto, dijimos, ¿qué nota hacer esto en Medellín? ¿Qué nota hacer esto en Cali, en Bogotá? Empezamos a llevar alcaldes, esto fue hace más o menos 12 años, los llevábamos a Chicago, les mostrábamos, después empezamos a llevar a generales de la policía porque les decíamos, miren, les voy a poner un ejemplo tesísimo, es departamentos y municipios, hay un programa como de prevención de drogas, el que no me acuerdo, que hace la policía en todos los colegios, ahorita les digo cómo se llama, no me acuerdo, se evaluó en Estados Unidos hace más de 20 años y en Estados Unidos dicen, esto no reduce el consumo de drogas, y eso le vale un montón de plata a la policía. Nosotros en ese momento le empezamos a decir a la policía, no lo vuelva a hacer, hagamos terapia cognitivo-conductual, usted quiere ir a los colegios, entonces venga, le damos una alternativa que tiene mejores resultados. Entonces llevamos combo generales, ustedes se imaginan, cada año llevábamos mucha gente intentando como permear distintas pues como organizaciones del Estado a tomar esta decisión. Lo que pasa es que esto cuesta plata, pues esto no es sencillo porque vos tenés que intervenir un pelado y necesitas por lo menos entre 8 y 12 sesiones individuales con ese pelado, entonces no es que sea tan barato, aunque costo efectivo me parece que es demasiado barato. Entonces esto lo hicimos algunos intentos en Bogotá, en el primer gobierno de Fico, recuerdo mucho que Juana Botero en esa época era secretaria de Juventud y estuvo en Chicago, conoció esto en detalle, y de ahí surgió como la primera iniciativa de parceros, pero la primera iniciativa de parceros, digamos, no tenía realmente este enfoque. Años después, cuando vuelve Federico a su segunda alcaldía, con la Secretaría de Juventud nos encontramos un equipo porque esto no es tan fácil para el tomador de decisión, porque este proceso no es un proceso que se ve ya. Esto no es como demostrar un montón de fotos. ¿Usted qué fotos va a mostrar en unas consultas individuales? Pues entonces esto no es como cuando uno corta la cinta del edificio que acaba de hacer. Estos son procesos más largos, no es tan marquetero, pues esto no es tan visible, pero la verdad nos encontramos con unos funcionarios que creyeron en esta iniciativa que nosotros teníamos, les mostramos como la evidencia, y yo lo que siento es que, digamos, nos dieron como mucha libertad de poder diseñar la intervención. Trajimos a la gente de Chicago, nos sentamos con la gente de la alcaldía, ellos se gastaron muchas horas diseñando esto, y pues ya estamos en nuestro tercer año, es parceros hoy, parceritos tienen los jóvenes en colegios de toda la ciudad con quien se hace terapia cognitivo-conductual. Nosotros tenemos unos que son parceros creadores, ya en su tercer año, con quienes hacemos terapia cognitivo-conductual, y este año empiezan parceros seguridad, que son unos, digamos, otro grupo grande con quienes también empezaremos terapia cognitivo-conductual. Entonces, bueno, pues ese tema me impresionaba mucho y nosotros hemos hecho varias evaluaciones a parceros, todos los años evaluamos, y ustedes no se imaginan los resultados que tenemos en términos de reducción de ansiedad, de depresión, de construcción de propósito de vida, de proyecto de vida, cómo logramos después de terminar nuestras intervenciones, de llevar nuevamente al sistema educativo o entrar al sistema laboral a estos jóvenes. Y bueno, yo creo que eso me hizo un poco también como enamorar de esto. Yo soy como una evangelizadora y tengo unos atrás en decirle también a los gobiernos como, miren, aquí hay evidencia, porque a uno a veces, si le dicen, no, hay evidencia en Liberia y en Chicago, en lo más desarrollado y en lo menos desarrollado. Pero hoy les podemos decir a estos gobiernos como, mire, también hay evidencia en Colombia, que no es Liberia ni es Chicago,
es como un punto intermedio. Entonces, pues esa ha sido como mi experiencia en esto de los estudios del comportamiento, en entender, digamos, esto que hemos hecho con la terapia cognitivo-conductual, cómo estos diseños, cada una de las intervenciones, hay 8 sesiones, pero cada intervención tiene un diseño específico que le entrega también, aquí hay una cosa que ahorita alguna de las dos decía, y es que la terapia cognitivo-conductual entrega mucha autonomía en el otro. Es decir, le dice al otro, no te trata como un incapaz, ni como un niño, ¿no? Usted tiene que hacerse cargo de su vida, esa es la palabra, estaba como que cargo, que tan difícil, cargo de su vida, ¿sí? Y en esa tarea de gestionar su vida, usted es el protagonista. Usted no va a ir a preguntar qué hacer, aquí le vamos a entregar unas herramientas y usted va a construir eso, porque esto no puede ser tan débil como que yo haga una intervención hoy y llores y te desdobles y mañana vuelves a ser igual. No, esto es una terapia, o esto es una intervención profunda que significa dolor y que te atraviesa la vida, pero que te ayuda un poco a ver que hay luz, que al final hay luz y que hay posibilidad de construir un proyecto de vida y un propósito, y que hay esperanza, que es un poco lo que yo al final les digo a los psicólogos nosotros, nuestra tarea es que estos pelados, que estos jóvenes sean capaces de salir de aquí con un poquito de esperanza. Mi vida puede ser mejor, y si yo trabajo, y si yo hago esto, y si yo uso estas herramientas, pues puedo tener una vida mucho mejor. Claro. Esto es muy bonito porque Parceros Creadores es un proyecto que nosotros queremos especialmente y en el que hemos participado, pero no desde el contenido. Pero además nos ha creído. Claro, además que es un proyecto que nos ha creído, pero entonces también, claro, los estudios del comportamiento van desde el contenido, cómo le doy herramientas y cambio a la gente para que haga cosas, hasta el diseño de la libreta que usan en las sesiones. O sea, nosotras hacemos ese diseño de la libreta y decimos cuáles son las sesiones, cómo hacemos que ellos vean que están avanzando, pero también entonces como hacemos la disposición del espacio para que les sea llamativo y quieran estar ahí. Entonces como que esto del estudio del comportamiento es muy comprensivo, ¿cierto? Porque tiene el cambio contextual, que es sobre todo donde nosotros hemos estado, pues como cómo hacemos que lleguen a tiempo, cómo hacemos que participen y en efecto vengan a las sesiones. Pero mira, yo pues nunca había, digamos, como pensado en todo esto desde el adentro. Claro, está todo el diseño experimental de yo como cojo estas generalidades, las testeo y le cambio la vida a la gente. Qué cosa, pues divino, me parece divino. Pero además lo conecto un montón, o sea, tiene perfecto sentido todo lo que tú haces, porque es como entiendo todo el valor que le ves a CBT, porque puedo ver la relación con la estrategia, o sea, es como quiero reconocer mis fortalezas y hacer cosas con eso, pero además es como que en el día tú trabajas estrategias de organizaciones gigantes, pero tu side job es como hagamos esto en particular y en el individual. Sí. Sí, la verdad, a veces pienso como que mi trabajo me emociona mucho. A mí me encanta ser la directora de estrategias de AFIT, o sea, para mí, yo me levanto todos los días diciendo que nota lo que yo hago. Pero cuando se está acabando la tarde digo, uy, Parceros, o sea, como que a mí me mueve el alma realmente ver lo que ha pasado en Parceros, y ustedes lo que estaban diciendo es que los estudios del comportamiento como que posibilitan todo. Ahorita hay un par de tesis de la maestría que se han hecho sobre la casa Parceros. Uh-huh. Entonces, eso que decías, ¿cómo se dispone el espacio? ¿Cómo logramos que esta generación, ahorita les contaba ahorita a ellas que salgo de un desayuno con empresarios, y uno de los empresarios, un presidente de una compañía de tecnología, decía, no, es que los jóvenes hoy tienen, creo que escribí la frase textual en mi cuaderno ahorita, porque decía, hablaba un poco de que estas generaciones quieren estímulos muy cortos y recompensas muy rápidas. Uh-huh. Entonces, que eso disminuía, digamos, esa capacidad de concentración. Y en Parceros hay unas sesiones que tenemos grupales y siempre teníamos esa preocupación. Y entonces le elevamos esta preocupación, digamos, a los estudiosos del comportamiento. ¿Usted cómo dispone el espacio para lograr lapsos más prolongados de comportamiento? De concentración, perdón. ¿Usted cómo tiene que disponer del espacio? ¿Qué colores puede usar? ¿Cuáles incentivos? Porque al final el comportamiento humano está modulado por los incentivos que les pongas. Y en Parceros todo es así, pues ustedes también han estado como en parte de eso, y es,
¿cómo hacemos para lograr mayor adherencia a CBT? Total. ¿Cómo logramos para que ellos en la tercera sesión no deserten? Entonces, como que cada cosa es cómo lograr llegar al final a eso que yo les decía, y es entregarle a estos jóvenes una capacidad de explorar sobre su propósito de vida, pero entregarles esperanza. Pero cada detalle cuenta, cada detalle, desde la convocatoria, desde la libreta, desde cómo lo siento, en dónde lo siento, quién es ese, digamos, que va a gestionar ese taller. Por eso les decía que me llamaba tanto la atención la primera vez que fui a Chicago, que veía ese saludo, pues así como en las películas, chu, 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 y tú, era súper bacano, o sea, ¿qué es esto tan bacano? Pero al final era todo un ritual, Claro. era un ritual que daba cuenta de que pertenecían a algo distinto. No es que estudio en el colegio X, no, es que soy de Parceros, en ese caso, soy de Becoming a Man. Entonces, todos los símbolos cuentan, el hecho de que te pongas la camiseta de Parceros, de que tengas la gorra de Parceros, de que te sientes en tu cuaderno y tu cuaderno te indique, digamos, qué estás sintiendo. O sea, realmente todo habla, y al final yo creo que los estudios del comportamiento son un poco que usted puede intencionar ese comportamiento en cada cosa, y pues hay método para eso. Claro. Además, es cierto esto como de la atención que tienen. Entonces, por ejemplo, nosotros que hacemos muchas veces con ellos, gamificar. Exacto. Pues como que nosotros no les podemos, creo que también sería un error como decirles como te pago para que vengan. No, eso no es una cosa, digamos, sostenible. Entonces nosotros hicimos, por ejemplo, hay una cosa muy rara que pasa, que es que no usan la ropa que les donan. Y nosotros lo que hicimos fue diseñar una tarjeta de puntos por cada sesión a la que vienen y poder intercambiarlo por ropa que igual ya está ahí. O sea, es una cosa de, yo cómo hago que ellos vinculen su proceso, o sea, como su atención a yo vengo y entonces me ponen un punto aquí, pero luego puedo ir allá y reclamar una cosa que podría ser útil para mi proceso. Entonces nosotros todo el tiempo estamos pensando en eso. Entonces el cuaderno, por ejemplo, tiene como un mapa. Sí, lo he visto. O una bacanísimo. escalera como de vas aquí, estas son las que has hecho y no sé qué. Pero es claro, todos son intentos por mantenerlos, porque tampoco podemos asumir que pues como que contarles que hay esperanza es suficiente para que ellos digan sin duda. hay esperanza. Sí, sin duda. Es que pues ojalá Y sabes fuera que así. hay una cosa, Caro, que vos decís ahorita en este momento y que me hace pensar una cosa que venía de la conversación anterior que traigo, y es que, a ver, los estudios del comportamiento te entregan unas herramientas, ¿sí o qué? Y vos vas a poner a disposición de un ser humano unas herramientas, ¿sí? Pero hay quienes deciden no hacerlo, no adherir. Y nosotros tenemos claro, por ejemplo, el porcentaje de personas que no terminan el proceso o que no adhieren al proceso o que esto particularmente no les generó ningún cambio de comportamiento y eso pasa. Y eso pasa. Y siempre va a pasar. Entonces yo creo que hay que lidiar o hay que convivir, digamos, con esa posibilidad. Pero hay que evaluar. O sea, Exacto. por eso es que hay que estar todo el tiempo mirando como esto sí sirvió, no sirvió, Entonces, con esto me fue más gente, con esto llegó más Exacto. gente. Pues con un cambio que hicimos el año pasado, ¿fue el año pasado o el antepasado? Como en unas comunicaciones hacia ellos y digamos como que ayudamos a que mantuvieran, pero pues había que medir, o sea, como cuánta gente empezó a venir después de que comunicamos a través de grupo de WhatsApp o si les dijimos en clase o si no sé qué. Pero si tú no lo mides, ¿cómo sabes? De acuerdo. Y hay otra cosa importante también, es como que siempre está la capacidad de decisión. Pues es como tú decides estar acá o no estar. O sea, esto no es una obligación, es te voy a generar estas capacidades que además tú conoces, que explicando las intervenciones comportamentales es como esto no es un plan maestro detrás de, es como te quiero ayudar y tengo herramientas, te montas en este bus o está bien si no. De acuerdo. Bueno, creo que podemos cerrar. Me encanta esta conversación. No, O sea, estoy yo- fan número 1. Yo también. Creo que podríamos cerrar con nuestra pregunta de en la vida cotidiana, es decir, Isabel, la mamá de Jerónimo, esposa, hija, ¿cómo te sirven los estudios del comportamiento y ese valor estratégico de tu vida? No me diga que usted tampoco hace experimentos en su casa. No, claro. Nadie. Y cuando uno tiene un hijo, no. Cuando A ver, uno ella tiene un sí, hijo, ella sí, esta es la vean, esperanza de mi cuando pregunta. uno tiene un hijo, uno todo el tiempo está, porque no hay nada más difícil. Ustedes que todavía no tienen hijos, no hay nada, y no sé si van a tener, pero para quienes tenemos hijos no hay nada más difícil que la crianza. Y yo sí creo que ese es un laboratorio increíble. Yo a veces saco mi libreta, a veces hago experimentos con él con puntos, por ejemplo, con recompensas. A mi hijo no le funcionan. Para mi hijo, digamos, ayudarlo a modular su comportamiento
este sistema de puntos no es con No él. le sirve. Cero. Si te pones la pijama, chun, te ganas estrellita y puedes reclamar. un regalo. Es Ajá. un regalo. En mi caso son Legos. Jerónimo es adicto a los Legos. Este tipo de digamos, Dice como, de ejercicio. no me lo dé. No, exacto. Ay, no. Jerónimo él tiene rebeldía, o sea, él es rebelde por naturaleza. Pues así como yo. Es súper rebelde, entonces le cuesta mucho, digamos esto, además le cuesta mucho que la recompensa esté tan lejos. Entonces él necesita, digamos, tener incentivos que sea capaz de verlos de manera más tangible. Esto de ir acumulando esos puntos para ver cuándo va a tener la recompensa, en el caso de mi hijo, no es tan sencillo. Entonces todo el tiempo estamos... Le puedes ir dando de a pieza del Lego. Esa no la he intentado, esa no la he intentado. Pero entonces, pues claro, mi esposo también trabaja con estos temas, entonces todo el tiempo estamos haciendo, digamos, este tipo de ejercicios con él. Santiago diseñó la terapia cognitivo-conductual que hoy se usa en niños, entonces, pues digamos, hay distintas metodologías que usamos con Jerónimo, pues un poco para pues en su proceso de crianza, no sé, para que coma vegetales, por ejemplo, que es una cosa que no le gusta para nada. Entonces hemos usado de todo, desde un poco cómo entregarle los atributos que tienen esos vegetales y, digamos, asociarlos con temas de salud. Ustedes van a decir, ese niño se va a chiflar, y de pronto sí, porque hacemos mil cosas como que no le den tanta información. La gente nos dice, no le den tanta información a ese niño. Si ustedes sientan a mi hijo, eso es muy curioso porque tiene mucha información. Porque él es nuestro laboratorio, pues, permanente, y de también conocer, porque ahorita decías, hay unas como Caro y yo que la terapia cognitivo-conductual nos es muy útil, pero hay otros que requerirán, no sé, psicoanálisis o que requerirán unas terapias distintas. Esto en el ejercicio de la crianza da cuenta también de encontrar cuál es ese método que te permita un poco, pues, entregarle también la autonomía y la responsabilidad sobre su vida y hacerlo consciente de que el destino de su vida, pues, depende de esas capacidades y esas habilidades que tenga para enfrentarse al conflicto, para resolver problemas, para gestionar, digamos, las relaciones sociales. Entonces todo el tiempo estamos experimentando con Jerónimo. Nosotros sí tenemos un laboratorio vivo en la casa y pues sí. Pero, Isa, o sea, vos no crees, yo estoy convencida de esto, de que, por ejemplo, las habilidades de la terapia cognitivo-conductual no deberían ser una cosa que uno use cuando ya algo falló. O sea, yo creo que hay muchas herramientas de esas que uno debería conocer por ser persona. O sea, tú como ser humano deberías saber que para tener una conversación tienes estas herramientas. Pues no sé, como que yo siento a veces que como la psicología tiene toda esta historia como de te enloqueciste y entonces es parte de un no sé qué, pero yo creo que hay un montón de herramientas que ojalá todo el mundo tuviera. Miren, con mi hijo, por ejemplo, cuando era muy chiquito, le enseñábamos las emociones con los colores. Para mí esa película, digamos, intensamente me parece todo lo que está bien. Todo lo que está bien. Entonces Jerónimo tenía unos muñecos de esas caricaturas de los distintos colores, entonces le cogíamos y le dábamos la rabia y le decíamos, cuando te da mucha rabia, se te sube como el calor a la cabeza, empiezas como a temblar. Cuando te pasan ese tipo de cosas, lo que tú vas a hacer es que te vas a sentar, vas a hacer 10 respiraciones muy profundas. Bueno, y cuando estás triste, bueno, le explicábamos cómo y dónde se siente la tristeza. La tristeza por lo general se siente en el estómago, se siente que duele, se siente que no eres capaz de hablar, se te seca la boca, bueno, como explicándole un poco, y ustedes le preguntan a Jero y él en algún momento te dice, lo que necesito es tiempo, no me hables. Estoy muy azul, mamá, estoy muy rojo, te pido por favor que me dejes solo. No, Jerónimo, quiero hablar contigo, respétame mi espacio. En este momento no. Y Jerónimo es capaz de reconocer, estoy, a veces, o vamos, no sé, al médico y me dice, mamá, estoy como naranjado, estoy como azul, tengo mucha ansiedad, tengo como no sé qué estoy sintiendo, tengo como un vacío. O sea, él es capaz, yo a esa edad no era capaz de hacerlo. Claro. O sea, yo no era capaz de sentir, ni siquiera tenía esta conexión con mi cuerpo de entender la emoción donde se reflejaba. Yo siento que Jerónimo lo hace, y lo hace todo el tiempo, y puede decir el color, y puede decir dónde lo siente, cómo lo está manifestando su cuerpo, y tiene herramientas para tramitarlo. Yo a la edad de Jerónimo, tiene 8 años, es así de chiquito, y él sabe gestionar sus emociones. O sea, yo creo que esas herramientas le van a servir para su vida, y se va a evitar un montón de cosas que quizá vivimos Santiago y yo, y que él realmente va a ser capaz de gestionar. Qué nota, ¿viste? Es que eso era lo que yo decía. Es que yo sí creo que uno puede utilizar estas herramientas para hacer, digamos, para que la vida sea más fácil.
es que si yo hubiese aprendido todas las cosas que aprendí en terapia a los 10 años, no hubiese transitado, por ejemplo, la adolescencia, que es tan difícil con tantas cosas, pues hubiera tenido mejores herramientas. De acuerdo. Isa, muchas gracias. No, espere. Falta la pregunta. Ay, sí. ¿Cuál pregunta? La de... ¿A quién invitarías a este podcast? ¿A quién te gustaría escuchar? Pues hay dos tipos de respuesta. Entonces está la respuesta como de gente que nunca vamos a poder traer, pero que muy bacano que la gente sepa que existe, y gente que tú conoces, que tú dices, sería muy bueno que esa persona viniera aquí. Se van a morir todas, van a decir, ay, qué hermosura. Pero yo las, pues, me van a gustar, estoy segura. Pero yo traería a Santiago, mi esposo, la verdad, de verdad, porque yo he trabajado mucho estos temas con él, pero Santi ha pasado muchas horas hablando con personas que estuvieron en estructuras criminales, que hoy están en las cárceles, y es capaz como de decirles exactamente qué situaciones y qué sucesión de hechos los llevaron, digamos, a tomar esa decisión. Las historias de Santiago son súper impresionantes, o sea, wow, o sea, es como, porque claro, él está muy metido ahí, yo estoy más afuera, yo estoy como desde el diseño de la intervención, yo soy más ustedes, pero él está ahí muy metido en porque al final, ¿qué falló? O sea, en ese sistema, digamos, ¿dónde están esos elementos que al final te llevaron a tomar esa decisión? Entonces Santi, pues las historias se vuelven así súper guau. Van a decir, ay, qué ternura. Que hable así del esposo. Divino. No, es que la gente no sabe que él te trajo hasta aquí. O sea, como la persona más divina del mundo. Y luego dijo, aquí te dejé, chavo. Total. Bueno, Santi me parece que puede traerles unas historias como muy impresionantes. Ahorita también les decía, porque Santi es como de mi side job, ahorita también les decía que Carlos Ignacio Gallego, quien fue el presidente de Nutresa por muchos años, que además le toca vivir una crisis muy compleja, me parece que es una persona que puede hablarles mucho porque además él antes era como el vicepresidente de talento humano, es decir, él sabe mucho de estos temas de comportamiento, mucho, y me parece que es como de los empresarios, es un empresario profundamente conocedor del comportamiento humano, entonces me parece espectacular, pero espectacular. Y si tuviera que traer a otro que uno diga, y demasiado difícil de traer, sí. No, pues les diría un montón. Yo traería a Ana Aren, a Kahneman. O sea, yo les dejo. Le escribimos un correo. A Kahneman me parecería espectacular sentarlo aquí, porque creo que nos ayudaría a entender, digamos, muchas cosas, y para nosotras pues tener a Kahneman aquí también sería muy interesante. Traer a James Robinson, yo creo que ya como el desarrollo de los países, que pasa también por las personas y por el mindset, por la disposición para tomar decisiones, pues también es increíble. O sea, uno podría tener muchos invitados espectaculares. Me encanta. Sí, entonces, muchas gracias. Ay, no, a ustedes por invitarme. De verdad, demasiada buena coincidencia. Yo vivo con la agenda full y me habían acabado de cancelar algo cuando Caro me escribió, dije, sí, ya, y en ese momento... Me encanta. No, muchas gracias. Estas conversaciones a mí me encantan porque aprendemos un montón. O sea, como que, pues yo tuve más o menos tú qué haces, pero escucharlo así en una conversación que además me parece muy cercana, a mí me parece que esta es la oportunidad para eso, para nosotros aprender, y también seguramente la gente. Totalmente. Y luego decir como, yo trabajé con parceros. Aquí todos tenemos un poquito del corazón en parceros. Total. Bueno, muchas gracias. A ustedes, niñas. Claqueta, por favor. Gracias por escuchar este episodio de Mente Cotidiana. Creemos que conversar es una forma de intervenir en el mundo, que escuchar es una forma de cuidado, y que aprender juntos puede ser el inicio de mejores decisiones colectivas. Mente Cotidiana es una invitación a mirar de nuevo lo que creemos obvio, a dudar con humildad y a reconocer que la mente, en lo cotidiano, siempre está haciendo más de lo que vemos. Gracias a Acústica, al Laboratorio Sonoro de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad de AFIT.